Bienvenidos, queridos estudiantes, a un nuevo video del curso de geometría. Yo soy el profesor Pres y a continuación te presentaré 4 ejercicios desarrollados del nivel preuniversitario de la primera parte del tema de ángulos. Problemas de nivel 3. Empecemos con el desarrollo. Bien, a continuación vemos una pregunta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de tipo DECO. Dice lo siguiente: la figura muestra la trayectoria de un rayo luminoso que atraviesa una sustancia en un depósito. Si tú observas el gráfico, tenemos en esta parte el rayo luminoso que está ingresando hacia una sustancia y está cambiando de dirección. Luego, este rayo refractado choca con la base del depósito y se va a reflejar hacia otra dirección. ¿Qué nos dice el enunciado? Dice lo siguiente: si x asume su mínimo valor entero, halle la medida del ángulo formado entre el rayo refractado y la base del depósito. Considerar que x y y son cantidades positivas, mayores que 0. Bien, para desarrollar este problema, lo que debemos de tener en cuenta es lo siguiente: en el curso de geometría, las medidas angulares siempre tienen valor positivo. No existe una medida angular de signo negativo. Entonces, según el gráfico, los ángulos que vemos a continuación deben ser ángulos de medidas positivas. Por ejemplo, este primer ángulo 2x debe ser positivo, pero como por dato sabemos que x y y son cantidades positivas, eso tenemos del enunciado del problema. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos analizar? Que este ángulo de valor 2x ya es positivo, puesto de que x es positivo también, ¿no? Entonces este ángulo es un signo positivo. El ángulo 2y más x, como 2y es positivo y x es positivo, la suma también nos da una cantidad positiva. En cambio, ¿qué sucede con el tercer ángulo? Tengo una diferencia. Recuerden que en una diferencia la resta nos puede salir o positivo o negativo, dependiendo de los valores de x y de y. Entonces solamente nos queda analizar este ángulo. Bien, entonces el ángulo x menos y debe ser mayor que 0, debe ser positivo, ¿cierto? Despejamos de esta inecuación el valor de x y tendríamos lo siguiente: x será mayor que y. Como podemos ver, ya tenemos un dato, que el valor de x debe ser mayor al valor de y. Vamos a poner como este dato una inecuación número 1. Ahora observe el gráfico, los tres ángulos forman una línea, por lo tanto los tres ángulos deben de sumar 180 grados. Planteemos el enunciado. El primer ángulo mide 2x, sumado con el segundo ángulo 2y más x, sumado con el tercer ángulo x menos y, eso debe darnos 180 grados. Bien, ahora vamos a sumar los términos semejantes. 2x más x más x es 4x, 2y menos y nos da y eso da 180 grados. A continuación vamos a despejar la variable y, entonces eso va a quedar 180 grados menos el valor de 4x. A esta ecuación la llamaremos ecuación número 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a reemplazar el valor de y de la ecuación 2, lo vamos a reemplazar en la inecuación 1. Entonces tendríamos que x es mayor a y, pero y de la ecuación 2 equivale a 180 menos 4x. Ahora resolvemos esa inecuación. Hacemos a sumar, nos queda 5x va a ser mayor a 180 grados, de donde x sale mayor que 36. Ahora, x es mayor que 36, pero recuerdas el dato. El dato dice que x asume el mínimo valor entero. Perfecto, entonces, ¿cuál es el mínimo valor entero de x sabiendo que es mayor a 36? Eso da 37 grados. Si ya tenemos el valor de x, 37 grados, entonces ese valor lo reemplazamos en la ecuación 2 para obtener el valor. Reemplazando x 37 nos queda
el valor de Y igual a 32 grados. Muy bien. Entonces, X vale 37 grados y Y vale 32 grados. Ahora leamos lo que nos pide. Halle la medida del ángulo formado entre el rayo refractado, este rayo de color celeste, y la base del depósito. La base del depósito sería esta línea celeste. Y podemos encontrar dos ángulos. Puede ser este ángulo de color celeste o de color anaranjado que voy a pintar a continuación. Cualquiera de los dos ángulos vendría a ser la respuesta. A ver, calculemos cada uno. X nos salió 37. Y como este ángulo es 2x, 2 por 37 es 74. ¿Y cómo se calcula el ángulo adyacente? Simplemente restamos de 180 74 y sale 106. Por lo tanto, la clave será la alternativa E. La clave será la alternativa E. Muy bien, queridos estudiantes, pasemos al problema número 2. Dice lo siguiente: se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. Tres ángulos consecutivos donde los rayos OM, ON y OL son las bisectrices de los ángulos A o B, C o D y MON respectivamente. Hallar la medida del ángulo COL si la medida del ángulo MOC menos la medida del ángulo NOD es igual a 83 grados. Veamos la resolución. Dijo el enunciado tres ángulos consecutivos. El primer ángulo, el ángulo AOB, luego el ángulo BOC y luego el ángulo COD. Como los datos nos dicen que estos tres rayos son bisectrices de estos tres ángulos respectivamente, quiere decir que el rayo OM será bisectriz del ángulo AOB. Entonces pasemos a dibujar. Aquí vemos el ángulo AOB de vértice O. Vamos a trazar la bisectriz OM de este ángulo. Y recuerda que si este rayo es una bisectriz, el ángulo AOM tendrá la misma medida que el ángulo MOB. Muy bien. Ahora dice que el rayo ON va a ser bisectriz del ángulo COD. Bien, entonces veamos en el gráfico. Del ángulo COD voy a trazar el rayo ON bisectriz de dicho ángulo. Por lo tanto, el ángulo DON tendrá la misma medida que el ángulo NOC. Muy bien. ¿Y cuál es el último dato? Que el rayo OL es bisectriz del ángulo MON. Veamos. Tengo el ángulo MON y de este ángulo voy a trazar la bisectriz OL. Si este rayo es su bisectriz, quiere decir que estos dos ángulos tendrán la misma medida. Muy bien. ¿Qué nos piden calcular en el problema? Nos piden calcular el ángulo COL. Entonces, podemos colocar una variable al ángulo COL. Como no sabemos, llamemos X al ángulo que vamos a calcular. Como pueden ver, jóvenes, en el ejercicio no nos dan medidas angulares de estos ángulos, solo nos dan una diferencia. Entonces se recomienda poner variables a ángulos iguales. A estos dos ángulos le ponemos AA y a estos dos ángulos iguales B y B. Ahora, observe el gráfico. Te puedes dar cuenta que este ángulo de color negro es B más X. Por lo tanto, el otro angulito también será B más X. De donde yo puedo calcular el ángulo LOB. ¿Cómo? Restando el ángulo más grande, el ángulo negrito, menos el ángulo amarillo. Será B más X menos A. Perfecto. Lo que nos dan de último dato es que la medida del ángulo MOC menos la medida del ángulo NOD es de 83 grados. Bien, traslademos este dato a nuestra resolución. Bien, entonces ahora vamos a calcular la medida del ángulo MOC. Miremos el gráfico. El ángulo MOC es todo este ángulo sombreado y se puede calcular sumando los valores de los ángulos parciales, ¿no?
sería x sumado con b más x menos a y sumado con a. Si te das cuenta, las a se pueden simplificar. Entonces solamente nos va a quedar b más x, que será 2x. Entonces el ángulo MOC es b más 2x. Otra forma, también podrías sumar el ángulo negro b más x más este ángulo de color verde x, ¿no? B más x será b más 2x. Ahora, ¿cómo se calcula el ángulo NOD? Bueno, en el gráfico el ángulo NOD a simple vista vale b. Como pueden ver, se simplifica las b's porque es una diferencia. Nos queda 2x igual a 83, de donde x vale 41,5. Bien, como la respuesta está en grados y minutos, transformando 41,5 grados será 41 grados y el medio grado se transforma a minutos, que vendría a ser 30 minutos. Por lo tanto, la clave será la alternativa A. Marca la alternativa correcta, joven. Bien, pasemos al siguiente problema, el problema número 3. Un problema bastante interesante. Dice lo siguiente. En el gráfico, el rayo OE, este rayo que ven aquí, es una bisectriz del ángulo AON. El rayo OF es bisectriz del ángulo POD. Y la medida del ángulo PON es igual a 90 grados. Calcule la medida del ángulo EOF. Bien, vamos a desarrollar en el gráfico nada más. El rayo OE, por dato, es bisectriz de todo este ángulo AON. Por lo tanto, si es bisectriz, los dos ángulos parciales tendrán la misma medida. Colocamos una marca para no olvidarnos. Luego, el rayo OF, este rayo verde, dice es bisectriz del ángulo POD. De todo el ángulo POD, este rayo verde es su bisectriz. Por lo tanto, serán iguales estos dos angulitos. Vamos a colocar una marca para no olvidarnos. Perfecto, y el último dato. Dice lo siguiente, que el ángulo PON es igual a 90 grados. Colocamos el ángulo recto. Como nos piden el ángulo EOF, vamos a colocar una variable, la variable X a lo que nos piden. ¿Está bien? Bien, chicos, no nos dan más datos en absoluto, simplemente nos queda rellenar con variables. A este pequeño ángulo vamos a colocarle una variable, este pequeño ángulo que mida A, y el siguiente angulito del costado vamos a colocar como un ángulo de B. ¿Está bien? ¿Qué podemos darnos cuenta del gráfico? Que el ángulo recto, ¿a qué va a ser igual al ángulo recto? A la medida de los tres ángulos, ¿no? Entonces B más X más A será igual a 90 grados. Muy bien. Ahora a esto vamos a llamar ecuación número 1. Bien, para no complicarnos con más variables, vamos a analizar el gráfico. ¿Ven el ángulo verde que ven aquí? La primera marca es la suma de B más X. Entonces, esta primera marquita vamos a considerar como el ángulo B más X. Vamos a colocar el dato encima de la marca. Ese ángulo es B más X. Por lo tanto, el ángulo de la derecha también será B más X. Eso quiere decir que este pequeño angulito se puede calcular restando el ángulo B más X menos el ángulo A. Muy bien. Ahora empecemos con el ángulo de color morado. Observa, el ángulo de color morado es X más A. Y eso es igual al otro angulito también, X más A. ¿Cómo calculo este ángulo parcial? Restando, ¿no? El ángulo X más A menos B. Por lo tanto, ese angulito será X más A menos B. Ahora, si vemos el gráfico, tenemos los puntos A, O y D forman una línea. Eso quiere decir que todos los ángulos sumados me va a dar 180 grados. Empecemos a plantear nuestra ecuación. ¿Cuánto vale el primer ángulo? X más A menos B. El siguiente, B más X más A, más el último ángulo. El último ángulo es B más X menos A. La suma de todos estos ángulos nos da, ¿cuánto? 180 grados. Pero, como ya sabes, el ángulo recto es B más X más A. Según el dato, reemplazamos. Y ahora empezamos a simplificar más A con menos A. Luego vamos a simplificar menos B
donde está el término menos b con el término positivo b. Y lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente. Nos va a quedar x sumado con x, 2x, sumado 90 grados, que sería b más x más a, 90 grados. Y todo este resultado nos va a dar 180 grados. Lo único que tienes que hacer a continuación es resolver esta simple ecuación, ¿no? ¿Qué vas a hacer? El 90 lo mandas a restar a 180, eso te va a quedar 90 grados. El 2x vas a bajarlo, de donde el 2 vas a pasar a dividir a 90 y x vale 45 grados. La clave, la alternativa B, marca la respuesta. Muy bien, ahora pasemos a un último ejercicio. Bien, el enunciado dice lo siguiente. Ana, Beatriz y Cecilia, 3 amigas, se sientan alrededor de una mesa de forma circular de centro O en los puntos A, B y C, respectivamente. Quiere decir que Ana se sienta en el punto A, Beatriz en el punto B y Cecilia en el punto C. Ahora me dan una relación de ángulos. Que la medida del ángulo AOB sobre 5 es igual a la medida del ángulo BOC sobre 3 y igual a la medida del ángulo COA sobre 7. Hallar la medida del ángulo BOC. Bien, en primer lugar dibujemos una mesa circular de centro O. Una vez dibujada la mesa vamos a ubicar los 3 puntos sobre la mesa. Los puntos A, B y C. Y vamos a sentar a Ana, Beatriz y Cecilia en dichos puntos. En el punto A va a ir Ana, en el punto B se va a sentar Beatriz y en el punto C se va a centrar Cecilia. Muy bien. Ahora, observa, jovencito, este dato que ven aquí ya lo hicimos en el capítulo anterior de segmentos. ¿Qué se hacía cuando teníamos una relación por medio de una división? Se igualaba a una constante. Una vez igualada toda esta expresión a una constante, ya puedo despejar que la medida del ángulo AOB será 5 multiplicado por esa constante, 5K. Veamos en el gráfico, la medida del ángulo AOB valdrá para nosotros, según el dato, 5K. Perfecto. Ahora, volvamos al siguiente dato. La medida del ángulo BOC, ¿cómo calculo? Entonces el denominador lo paso a multiplicar. BOC será 3K. Perfecto. Ubicamos en el gráfico el ángulo BOC. BOC, ¿cuánto vale ese ángulo BOC? Eso vale 3K. Muy bien, facilito, ¿verdad? Y por último, ahora despejamos el ángulo COA. ¿Cuánto valdrá, jovencito? El ángulo COA será 7K. Colocamos en el gráfico, el ángulo COA vale 7K. Muy bien, una vez ya colocado los 3 datos, ¿qué es lo que nos piden en el problema? Nos piden la medida del ángulo BOC. Si nos piden la medida del ángulo BOC, observa el gráfico, el ángulo BOC ¿cuánto mide? Mide 3K. Entonces nuestro objetivo es calcular el valor de K. Ahora, del gráfico podemos sacar lo siguiente, que 3K más 7K y más 5K dan una vuelta completa, y una vuelta completa es 360 grados. Resolvemos la ecuación, 15K vale 360, de donde K es 24 grados. Reemplazamos este dato en lo que nos está pidiendo el enunciado, 3 por 24, ¿cuánto será la respuesta? El ángulo BOC, 72 grados. Perfecto. La clave, la alternativa E. Muy bien, jóvenes, eso fue todo por el video. Recuerden practicar y practicar para que puedan dominar el tema. Si no entendiste el video, puedes volver a repetirlo conmigo. Muchas gracias. No te olvides suscribirte a mi canal de YouTube para que tengas más videos. Suscribirte a mi canal de Facebook para que me consultes acerca de alguna de tus dudas. Y nos vemos en una próxima oportunidad.